Buenos días, alumnos del primero medio A. Nuevamente hoy, lunes 1 de junio, nos encontramos en una nueva clase a distancia, formato Zoom. En esta ocasión explicaremos, para finalizar, la guía número 5, puesto que no logré profundizar lo suficiente en la clase anterior, aun cuando hubo buenos ejemplos históricos del concepto clave que trabajamos la semana pasada, de la guía número 5. Ahora bien, y esto lo voy a vincular con el caso concreto de George Floyd, este ciudadano afroamericano muerto hace una semana atrás por un policía en una ciudad de Minnesota. Ahora bien, la semana pasada estuvimos describiendo, explicando y ejemplificando los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad? ¿Qué consiste? Yo señalé expresamente que los crímenes de lesa humanidad son esos crímenes elaborados por agentes del Estado o funcionarios públicos, realizados de manera sistemática u organizada para masacrar, exterminar o asesinar a una población civil. Ejemplos históricos concretos acerca de los crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, durante el siglo XX sucedieron, lamentablemente. Por ejemplo, genocidio judío en la época histórica de la Alemania nazi, el genocidio contra los armenios. Esto fue realizado por los turcos, el Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial. La matanza de Pol Pot contra gran parte de su población civil en Camboya, segunda mitad del siglo XX, 1960, 1960. Stalin, la matanza, la hambruna, que sucedió tras acceder al poder, década de 1920, hasta 1952, cuando murió. La guerra civil yugoslava, sí, la guerra civil yugoslava, la desintegración de Yugoslavia, en distintos países. Bosnia, Croacia, Serbia, entre otros. Ruanda, durante la década de 1990. Y otro ejemplo histórico que a nosotros como chilenos nos debería doler o generar algo, las dictaduras militares durante la segunda mitad del siglo XX en América del Sur. Entonces, a partir de los ejemplos señalados, podemos decir que los crímenes de lesa humanidad que están tipificados por el Estatuto de Roma, ¿cierto? Del Tribunal Internacional Penal, en la cual se pueden juzgar y sentenciar incluso a aquellas personas que incurren en actos tan despreciables como masacrar, asesinar o exterminar a la población civil o a parte de la población civil. Más aún, Chile se adscribió al Estatuto de Roma del Tribunal Internacional Penal durante el año 2009. Repito, año 2009, en el gobierno de Michelle Bachelet. Ahora bien, cuando uno
alude o se refiere a los crímenes de lesa humanidad, está sin lugar a dudas comprendiendo hasta qué punto los derechos humanos pueden ser vulnerados o transgredidos. Hasta qué punto los derechos humanos pueden ser transgredidos o vulnerados. A lo largo de la historia cultural de la humanidad hemos podido captar, ver o analizar que muchos Estados miembros no los respetan. No los respetan. Por asuntos de poder, de interés geopolítico, de usar como excusa, de usar como excusa llevar nuestra propia concepción de mundo e imponerla en otra cultura humana. Eso es violento, claramente es violento. Entonces, muchos Estados miembros, en términos discursivos u orales, hablan a favor de los derechos humanos, hablan a favor de los derechos fundamentales y libertades individuales de las personas. No obstante, en la práctica concreta no cumplen. Jóvenes, estamos en la guía número 5, entonces, pregunta. Repito, estamos en la guía número 5, pregunta. Aplicada al día de hoy. Al día de hoy, ¿ya? Podríamos decir que la sociedad norteamericana durante décadas incurrió en crímenes de lesa humanidad contra la población afroamericana. Repito la pregunta para que podamos comentar, discutir o deliberar. La sociedad norteamericana en su conjunto incurrió o generó crímenes de lesa humanidad contra la población afroamericana. ¿Qué piensan ustedes? Vamos, comenten, debatan, enciendan el audio o a través del chat. Esa es la pregunta. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? ¿Qué piensan ustedes? Claro, Nicolás nos ha dicho que sí lo ha hecho. Pero voy a repetir la pregunta, ¿sí? Porque a lo mejor se escucha entrecortado. La sociedad norteamericana en su conjunto ha incurrido o ha generado crímenes de lesa humanidad contra la población afroamericana. Sí, como antes y como ahora. A ver, haga la distinción, porque antes era mucho peor. Hace 40, 50 años atrás realmente era peor y asquerosamente violento. Explícate, Martín. Sí, porque cuando estuvo la época de Lincoln, cuando Lincoln, el presidente, Abraham sí, Lincoln. Abraham, ¿Ya? propuso los derechos del afroamericano antes, habían hasta torturas hacia la gente afroamericana solamente por ser negros. Bueno, ten presente que existió una guerra civil norteamericana entre 1859, creo, hasta 1863. Y, y claramente fue asesinado Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, posterior a Abraham Lincoln, que eso es el siglo XIX, Martín, durante
todo el siglo XX. Podríamos decir que la sociedad norteamericana en su conjunto progresó en mayor, progresó a través del movimiento de derechos civiles, pero ha sido insuficiente a favor de la población negra. O sea, yo creo que igual no ha avanzado tanto desde los años que hubo captura. Porque, o sea, si ponemos una balanza, Estados Unidos igual hace mucha diferencia entre blanco y gente negra. Ya, perfecto. Lo que más se ve es racismo en Estados Unidos. Entonces, no sé qué tanto hemos avanzado. Discriminación y racismo. Ten presente, Eileen, que hace 50 años atrás, por ejemplo, existían buses, restaurantes, baños, escuelas, universidades segregadas. El punto que actualmente eso ya no sucede por mandato constitucional y porque no corresponde, aun cuando hay algunas conductas de policías o de algunos estos desquiciados del club de los supremacistas blancos que hacen alusión que ellos, la población blanca, son los únicos poderosos y que tienen permitido dominar y habitar el mundo en el cual están. Nótese la estupidez, la locura de eso. Yo diría que si bien se ha progresado en mayores libertades individuales, incluso Estados Unidos logró tener un presidente negro, Barack Obama, ha sido insuficiente todavía. Ha sido insuficiente todavía porque posiblemente en el discurso birracial de blancos y negros ha existido mayor cohesión, unión, pero en los actos o hechos, por ejemplo, no se da tan así. El ejemplo de George Floyd, este ciudadano afroamericano de 46 años, indica que todavía no se ha logrado completamente solucionar el gran problema racial latente en Estados Unidos. Eileen. Pero yo pregunté sobre crímenes de lesa humanidad y hice una pregunta razonable, jóvenes. Aludir a los crímenes de lesa humanidad por parte de la sociedad norteamericana en su conjunto, sobre todo la población blanca, contra los afroamericanos. A ver, aquí algo nos comenta su compañero Martín para provocar debate. Claro, Martín expresa una pequeña crítica, pero dice que se han propuesto los derechos hacia la gente afroamericana, pero también muchas veces no se han visto los derechos hacia la gente, como los múltiples asesinatos que se han provocado de manera injustificada, y solo por el hecho de que eran negros. Ya. Bueno, aquí luego Diego nos provoca, don Diego y profe y los latinos igual. Claro, habría que analizar, estudiar e investigar hasta qué punto la población norteamericana en su conjunto, en la actualidad, incurre en actos discriminatorios racistas contra los latinos. Habría que ver quiénes están más compenetrados y asumidos como latinos o como negros en la actualidad. Claro, habría que averiguar, entrevistar o estudiar cuál
cuál de estas minorías se encuentra en una mejor posición social, cultural, y se percibe como tal, como un grupo humano con derechos y deberes y igualdad de condiciones respecto a la población blanca, oriunda, nacida en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Buena observación, Diego. Buena observación. Claro, Gabriela nos mete un pimentón verde, rojo y amarillo a la sopa, la joven Gabriela, porque nos comenta que los supremacistas blancos o la supremacía blanca le molesta a la gente que no es 100% blanca, aunque la raza norteamericana es de descendencia negra. O sea, una parte importante, Gabriela, de la sociedad norteamericana es de origen afroamericano. No es la mayoría, pero es una minoría importante. Claramente esa situación de hecho habría que tenerla absolutamente clara. Clara porque eso te permitirá tener una visión desprejuiciada, abierta e integral de cuáles son las necesidades de la sociedad norteamericana en el siglo XXI, en el siglo XXI. Yo insisto en algo, yo insisto en que la elección de Barack Obama como el primer presidente negro en la historia política social de Estados Unidos fue un gran avance. ¿No es suficiente? No es suficiente. Habría que averiguar, analizar, investigar cuáles fueron los antecedentes, factores que permitieron que un candidato como Barack Obama lograra ganar las elecciones presidenciales norteamericanas el año 2008, noviembre del 2008. Ahora bien, luego de Gabriela, Martín nos propone lo siguiente. Se han propuesto los derechos para cada persona y ver sin diferencias a las personas, y por el hecho de ser solamente humanos. Pero hay grupos los cuales no tienen esa misma idea. Y eso está completamente mal, ya que afectan a las otras personas, solamente porque son de una raza diferente a ellas. Nicolás nos dice, le tienen miedo u odio a los que no son iguales, a ellos, u otra idea y pensamientos. Claro, vamos al tema, Diego Agurto. Claro, lo interesante cuando uno implementa política realista siendo presidente, claro, Barack Obama bombardeó el Medio Oriente. Habría que ver cuándo cuándo su gobierno, es decir, el ejército norteamericano, no es que él, pero claro, él como presidente estadounidense es el comandante en jefe de todas las fuerzas de orden, es el que decide. Habría que ver, analizar e investigar los factores, los antecedentes, las variables que incidieron para que el presidente Obama incurriera en eso. Habría que averiguar eso, Diego, sí, habría que averiguarlo. Pero claramente cuando uno habla de racismo, claro, eso es evidentemente una transgresión fundamental a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de las personas.
La pregunta es, ¿por qué ha generado tanta polémica y, perdón, y rabia en la sociedad norteamericana la muerte de George Floyd? Algo ocurre en eso, algo ocurre. ¿Por qué genera, por qué ha generado esos niveles de apoyo generalizado, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, la muerte de George Floyd? ¿O George Floyd refleja algo que nosotros ignoramos? Por ejemplo, ¿por qué? Estoy planteando preguntas para que ustedes puedan reflexionar también o divagar. ¿Hasta qué punto la violencia se puede permitir tras la muerte de George Floyd? ¿Es necesario? Por ejemplo, cuando muere un ciudadano X, Y o Z, ¿hasta qué punto se puede permitir niveles de violencia callejera en las poblaciones, en los pasajes, en las plazas? ¿Es válido? ¿Es necesario? Se dice que estos niveles de violencia callejera no se daban desde la época histórica en la cual murió Martin Luther King. Estamos hablando en el año 1968. Aquí sus compañeros, ¿qué nos dicen? Nos dice que a diario hay casos de racismo extremo, pero en este caso el caso fue grabado y difundido en las redes. Claro, Nicolás nos dice, por haberle quitado el derecho a vivir, estoy respondiendo. ¿Se dan cuenta hasta qué punto las redes sociales virtuales logran grabar en el aquí y en el ahora un acto violento realizado por un carabinero blanco en la ciudad de Minnesota, perdón, no, en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota? Se grabó, en virtud de la cual fueron más de 8 minutos en que el policía blanco, haciendo uso de su rodilla durante una importante cantidad de tiempo, lo asfixió y posteriormente murió. Murió. Ahora bien, Ismael mete la cuchara. Muy bien, Ismael. Ismael nos dice lo siguiente. Claro, lo mataron cruelmente. Evidentemente, Ismael. Eso es obvio, es evidente. Siendo que otra gente comete crímenes peores, asesinatos, ejecuciones. Claramente, Ismael, los dictadores, los genocidas a nivel mundial, hay varios ejemplos al respecto. Hitler, Stalin, Mao. Y George Floyd solamente tuvo relación con un cheque. No estoy seguro qué hizo. Claro, se dice que él falsificó un billete de $20, supuestamente, se está investigando. Pero cruel en mi opinión, y todo por el hecho de que es de raza afroamericana. Imagínate cómo era en la época de los años 20, 30, 40, 50, 60, cómo se trataban los negros, Ismael. Porque ahora se puede grabar. En esa época no. Se colgaba a los negros en una picota. Martín contraargumenta porque dice: las redes virtuales y sociales son un arma de doble filo. Pueden ser usadas como para bien, en este caso, como pueden ser usadas de mala manera. Claro, Martín hace alusión a un criterio. ¿Cuál es el criterio político de procedimiento? En caso que el tipo haya falsificado ese billete de $20, multa, ¿cierto? Multa. Claro, habría que analizar hasta qué punto la sociedad norteamericana, a través de sus policías, está desquiciada, enferma o estresada. Ya. Aquí Eileen nos presenta lo siguiente, como estimados estudiantes. Presten atención a la reflexión, por favor. Y continuamos, porque estamos desarrollando la guía número 5.
a través de ejemplos concretos en la actualidad del siglo XXI. Aylin dice que hay gente que dice apoyar esta causa y son muy ignorantes, que habla de los haitianos de mala manera que deberían irse. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ella está aludiendo a una contradicción en muchas personas. Por un lado, dicen apoyar la causa, pero por otro lado, insultan, dejan o deshonran a los haitianos. Aylin luego dice, yo a mi parecer creo que generó tanta polémica porque fue la gota que rebalsó la tolerancia al racismo. Pero según mi otro punto de vista, el otro punto de vista de Aylin, si hubiese sido una persona negra, si hubiera sido una persona negra, tenga por seguro que no se hubieran hecho tantas movilizaciones. Ah, ya. Claro, buena observación la que expresa Aylin. ¿Cómo? Si el muerto hubiera sido blanco, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría sucedido u ocurrido? Lo más probable es que al negro lo hubieran encarcelado más tiempo que un blanco. O, Gabriela, muchas gracias, o si los dos hubieran sido blancos. Sería una... Lo que Si dice hubiera Aylin, sido blanco no lo hubiera matado. lo que dice No hubiera... claro, buen punto Martín, lo que dice Aylin habla de la hipocresía o el doble estándar de la sociedad, claramente. Como la persona muerta es un afroamericano, las personas masivamente salen a las calles y buscan quemar la ciudad, metafóricamente hablando, figurativamente hablando. Pero claro, Aylin lo dice para expresar su punto de vista o para provocar debate simplemente. No es que Aylin esté de acuerdo con la violencia, no, solamente está exponiendo un punto de vista. Y si el muerto hubiera sido un blanco, habría salido de manera tan masiva la población civil a quemar la ciudad. ¿Queda la duda o no? ¿Cierto que queda la duda razonable? Queda la duda razonable. Y también No Aylin se tanto. está refiriendo a nuestro país. Muchas personas, no sé si ustedes, muchas personas, ¿cómo tratan a las personas haitianas? ¿Qué comentarios realizan? ¿Qué comentan sobre su situación personal? Habría que ver eso. Habría que ver eso. Entonces después la Ismael habla del Ku Klux Klan, sí, que es un grupo, una colectividad humana de supremacistas blancos, en la cual, claro, su objetivo principal es que no exista la población afroamericana y se creen una raza superior. Claro, entonces aquí, Aylin, para finalizar, muy bien el debate, me alegro muchachos, si el muerto hubiera sido un blanco, según mi punto de vista, no se hubiera hecho ni una movilización, o quizás sí, pero la persona negra que lo hubiera hecho, ténganlo por seguro que ya estarían bien, muy bien, en la cárcel con cadena perpetua. En verdad, Aylin, si bien existe el debido proceso, lo más probable es que la tendencia habría sido que inmediatamente al policía negro rápidamente habría sido acusado, procesado y encarcelado para cumplir la cadena perpetua o presidio perpetuo. Sin embargo, ¿qué ocurre en esta situación? Todavía se está realizando una investigación judicial respecto a los acontecimientos ocurridos el 25 de mayo cuando murió George Floyd. Pero tu punto es razonable, Aileen. Lo más probable es si el policía hubiera sido negro y la persona blanca en el suelo, claramente la justicia legal norteamericana habría actuado de manera más diligente, rápida y eficiente. En Chile, ¿a qué se refieren en Chile? Bueno, en Chile
En Chile lamentablemente hay buenos ejemplos. Por ejemplo, si ustedes averiguaran el origen social o el origen socioeconómico de muchas personas que están en la cárcel, que viven en la cárcel, son de situación socioeconómica pobre, vulnerable. O ustedes creen que muchas personas que se encuentran en la cárcel son de sectores socioeconómicos pudientes, cujen, ricos, adinerados, ¿o no? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Ah? ¿Se han puesto a pensar en eso? La estructura socioeconómica de la cárcel chilena. No. La mayoría de las personas no son de situación socioeconómica adinerada o pudiente. Son más bien de sectores vulnerables, humildes y pobres. Y pobres. Entonces, claramente, entonces uno podría deducir o desprender que hay cierto sesgo clasista en la decisión de los tribunales de justicia chilena para sentenciar a ciertas personas. Ya, aquí, claro, Martín, Eileen se refería a ejemplos chilenos. Eileen está diciendo que por parte de los chilenos existe un profundo desprecio contra los inmigrantes. Un profundo desprecio contra los inmigrantes. La joven Martina nos señala después que Chile es homofóbico, clasista y racista. Tío, Eso es muy cierto, profe, mire, porque yo soy así. Dígame, es que Porque soy chileno, profe. ya Martín, algunas dígame más. veces yo no, es que algunas veces yo no creo que sea por que, yo no creo que sea por racismo. Porque pucha, conozco mucha gente que en realidad piensa que, pucha, la mayoría de la gente que conozco son fachos y obviamente los fachos piensan que esas personas deben esforzarse en hacer algo. Entonces le tienen mala por eso porque obviamente no hacen nada y obviamente no aportan nada en este país. Y por eso lo quieren echar, no es por racismo, es porque obviamente no hacen nada. No contribuyen a la economía nacional, claramente. Sí. Por Y ejemplo, no sé, siga, perdón. o sea, como tú muy bien señalas, no contribuyen a la economía nacional y como dice tu compañera Eileen, hay una actitud totalmente despreciativa, incluso yo te diría antihumana, contra los inmigrantes. Por ejemplo, el caso de los haitianos en Quilicura. ¿Recuerdan? Hace 2 semanas atrás, en las noticias, el escándalo que generó, claramente había hacinamiento y obviamente el coronavirus se iba a esparcer de manera exponencial, ¿cierto? Ahí nosotros los chilenos gritando contra los haitianos, se tienen que ir de Quilicura, el hacinamiento y todo lo demás. Pero claro, por el solo hecho de ser haitianos se generó esa locura. Claramente no corresponde que estén hacinados, ¿cierto? ¿No? Porque el coronavirus hace de las suyas cuando las personas están hacinadas, ¿cierto? Pero si hubiera Pero que sido... buscan culpables, pues. Espérate, pero ¿quiénes fueron los culpables? A lo que yo me refiero, si esto hubiera ocurrido en Vitacura, Las Condes, no ocurren. Claramente no ocurren. Pero ocurrió en Quilicura. Y claramente los haitianos no se querían ir porque era su único lugar de vivienda. Entonces, jóvenes, aquí se dan cuenta de varios ejemplos concretos durante el siglo XXI en la cual no se respetan los derechos fundamentales de las personas ni sus libertades individuales. Entonces, lo más interesante aún, siendo Estados Unidos aún la primera potencia económica y geopolítica del mundo, luego viene China, que tenga serios problemas de convivencia humana con parte de su población, es decir, la población afroamericana,
eso indica que hay una sombra que impregna la esencia supuestamente democrática de los Estados Unidos. Nótese que China, el otro gran país geopolítica y económicamente hablando, tiene serios problemas en respetar los derechos humanos fundamentales de las personas. Su problema que tiene con Taiwán, con Hong Kong. China es un régimen autocrático, es decir, autoritario, en virtud de la cual no existe democracia representativa, como acá en Chile. Entonces allá la disidencia, los derechos humanos jóvenes, no les interesa a los chinos. Entonces los dos grandes países en la actualidad en influencia geopolítica, económica, financiera, tienen varias sombras respecto a la defensa de los derechos fundamentales, para que tengan presente, usando el término de Eileen, la hipocresía de los Estados miembros de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Oye, está interesante esto, a ver, queda poco tiempo, pero no importa. Voy a leer esto porque, a ver, básicamente la joven Eileen, ¿qué está diciendo? O sea, le está respondiendo a su compañero, a ver, me está hablando del hecho de que una persona sea inmigrante chileno, compre un dulce en el negocio de la tía X, está aportando a la economía, porque ese peso que aportó vía impuestos del Estado. O sea, también dicen, vienen a quitarnos el trabajo. Y eso pasa porque un chileno quizás pide un sueldo, no sé, de 400.000 y un haitiano. Eileen, claramente sucede desde unos años atrás que claramente los inmigrantes, no solamente los haitianos, colombianos, venezolanos, exigen una menor cantidad de sueldo y muchos empleadores chilenos, ¿qué hacen? Los eligen. Pero claramente eso genera un resentimiento, rabia, enojo, odio en parte de la población chilena. No podemos decir que toda la población chilena es xenófoba, clasista, racista. En comparación a mi generación y la de ustedes, han existido progresos importantes en ser una sociedad más desprejuiciada, abierta, pluralista, para estos temas jóvenes. Por eso es complejo generalizar, porque claro, uno se basa necesariamente en lo que exponen los medios masivos y virtuales de comunicación. Eso sí, Eileen, pero lo más difícil y complejo a la vez es pensar por cuenta propia, es decir, no ser pensado por los demás o no ser pensado por la opinión pública oficial. Cuando uno es pensado por la opinión pública oficial, de alguna manera usted como ser humano se cosifica, se convierte en cosa y eres un rebaño o un grupo de corderos obedientes siguiendo las directrices, comentarios, discursos, actos de los demás. Lo más importante, queridos estudiantes, Martín, Isma, Mauricio, Alfonso, a todos los Martín, Lucía, Javiera, Anaís, es pensar por cuenta propia. Tiene costos, claramente, porque implica renunciar a tu discurso oficial entregado por papi, mami, barrio, calle, Twitter, Amazon, Netflix, Spotify, Dios, Google, cura, monja, colegio, barrio, bupesa. Todo eso, dichos agentes socializadores lo entregaron a ustedes y de alguna manera están condicionados. Están condicionados, no determinados. Aún están en edad de poner en cuestión, entre paréntesis,
todo aquello de lo cual dichos personajes o agentes socializadores les enseñaron. ¿Me explico bien? Entonces, eso espero. Ojalá estén menos corrompidos que la generación de sus padres, tíos, abuelos. Oh, como pasó el tiempo. Como pasó el tiempo, básicamente estamos ejemplificando la guía número 5. Entonces, para la próxima semana, trabajar y desarrollar en vivo la guía número 6, jóvenes, y ante todo, los felicito hoy día, estuvieron muy participativos, realmente participativos. Gabriela, para finalizar, alguna otra pregunta, consulta, dificultad? Pregunta, consulta, dificultad. Pueden preguntar. Martín, por favor, use un buen lenguaje. Martín. Profe, Joven así Martín. se llama el canal. Sí, me así se gusta. llama, profe. Sí, ¿Cómo? así se llama el canal. Ah, ya. Perfecto. Lo voy a ver. Lo voy a averiguar qué Es tal. bueno. Ya, perfecto. Es muy patriarcado, como a mí me gusta. Ya. Vamos a averiguar eso. Agradezco su participación. Buenas preguntas y reflexiones. Eileen, Martín, Nicolás, Diego, Martina, etc. Así es. Así, Eileen. Hay que mirar todo desde otro punto de vista. Esa es la genialidad, por ejemplo, de todas las películas de Pixar, que siempre hay un pensar diferente por parte de los protagonistas, y uno problematiza la realidad humana. Muchachos, ¿algo más? ¿Comentarios? ¿Dificultades? ¿Algo más antes de decir Cerati? Escuchen Black Midi y Patriarcalmente Hablando. Ya, gracias, doctor Martín. Ha estado demasiado sociable y elocuente hoy día. Gracias. Gracias, Ismael. ¿Alguien más? ¿Todo claro? ¿Jóvenes? Todo bien. Ya, Martín. A los demás, muchachos, recuerden, la guía 5 es de autoaprendizaje, nos envía, desarrollenla y próxima semana empezamos con la guía 6, Dios mediante. Sin hacer más comentarios, los felicito, muchas gracias y que tengan una gran semana. Adiós. Cerati, adiós. Cuídense, que estén bien. Chao, adiós. Chao, Gabriela, Lucía, Ignacio, Anaís, que estén bien. Chao. Chao, Martina, Daniel. Buena semana, que estén bien. Adiós.